Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Bueno, cordial saludo para los que están visualizando a través de este video. Voy a presentar a los integrantes del grupo, los cuales son Carlos Emilio Ríos, Luz Emilia Pozo Alarcón, Norma Riobo y quien les habla, Rafael Alexis Pamplona. En esta ocasión vamos a hablar de la política educativa para la enseñanza de la historia en Colombia entre 1948 y 1990. Latinoamérica. Vamos a hacer el primer punto, que es la descripción de la política pública que seleccionamos en el grupo. Esta política se implementó en la mitad del siglo XX y lo que, digamos, su eje central fue todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, la invención del Estado y todo lo que se desarrolló y se tuvo que implementar a través de la memoria. Siempre lo que quiso el Estado fue todo lo nacional y tener todo los hechos que ocurrieron pues, en ese momento. Los dos, mantener los rasgos propios de un nacionalismo y de cultural. Entonces se resalta todo lo que tiene que ver con la patria, todo lo que tiene que ver con los hechos históricos que sucedieron en eso, o sea que está por encima de la nación de todo lo demás. El Estado central pues se definió, digamos, que una memoria histórica del país. Digamos que a nivel pedagógico se abandonó un poco en este momento y se centraban todo lo que tenía que ver con los hechos ocurridos sin ninguna intención que abordara el nivel pedagógico de los estudiantes. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Análisis de la política educativa pública. Es el Estado el actor principal que mediante sus políticas educativas o culturales pretende definir aquello que se ha de recordar y por ende olvidar en un momento histórico dado. Podemos hablar de memorias oficiales. La memoria es una forma de acercarse al pasado o lo que ha sido, que no solo se remite a la experiencia propia que se evoca, específicamente respecto a los acontecimientos y proceso del tiempo largo, que también incide en las relaciones del presente y la construcción del futuro. La memoria fue un papel importante durante esta época. Robustecer el amor a la patria en el conocimiento de sus glorias y por la exaltación de los héroes consagrados. Hacer ver que la autonomía fue el resultado de factores humanos tales como el mestizaje, la religión, la cultura y entre otras en estos momentos. Finalmente, se puede decir que el Estado era el que daba las pautas para la enseñanza en este momento y la memoria jugó un papel importante, que es recontar y llevar la historia paso a paso de todos los acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia. El mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales de agua bendita. Aspectos positivos y negativos de la política educativa teniendo en cuenta la relación de la teoría a la práctica. Vamos a hablar ahora de los aspectos positivos. La educación cumple el papel de formadora de hábitos democráticos con un decoro personal y orgullo nacional a través de la historia. La selección de profesores con mentalidad suprapartidista, donde era alejado de la política tradicional en el momento. Se crearon planteles femeninos donde las niñas, es decir, las jovencitas, escribían textos de historias sobre la patria. Se generaron cambios de nombres de las entidades educativas para bautizarlas con los nombres de nuestros patriotas, como Simón Bolívar o General Santander. Se dieron reconocimiento a los docentes por medio de diplomas, donde iban llevados a las aulas de clase para ser publicados allí. Y quiero resaltar finalmente lo siguiente: todos los colombianos, sin distingo de color ni clase, debían arroparse bajo la identidad de patria, siendo la historia escolar un escenario privilegiado para insuflar este sentimiento. Aspectos negativos: sus aprendizajes eran memorísticos, sin análisis de los acontecimientos en el momento donde el estudiante no podía opinar, sino regirse a lo que el docente le daba en el momento. Algunos acontecimientos importantes no eran tenidos en cuenta para la enseñanza. Nunca nos contaron cuántos indios mataron, cuántas indígenas violaron y cuántos indiecitos desaparecieron por meternos el cristianismo. No se contaba todos los sucesos que ocurrían en nuestra historia. Podemos decir que en lo positivo es que la línea de pensamiento se mantiene desde lo político, social y económico. En lo negativo podemos concluir que esas líneas van direccionadas. En este cuarto punto vamos a hacer el análisis de la problematización del contexto. Lo vamos a hacer desde el municipio de Lejanías, el departamento del Meta, el cual está ubicado a más o menos 80 kilómetros de la capital, que es Villavicencio. Tenemos un clima
frío y un clima cálido. De todos los centros escogimos el centro educativo del Convenio, que es donde labora un compañero de nosotros. Partimos allí de todo lo que tiene que ver con la historia cultural de los primeros colonos. Se arranca con conocer todo lo que tiene que ver con la bandera, con su historia, con el himno, cuáles fueron los primeros pobladores. De ahí enmarca todo lo que tiene que ver con el cultivo, tradiciones que se enmarcan en este municipio como los carretilleros. Se ve también como el progreso pues, que ha tenido el municipio de Lejanías. Esto siempre va enmarcado a las tradiciones culturales, sociales que ha tenido este municipio. Por ejemplo, pues se enseña toda la tradición llanera, siempre se enmarca el baile del joropo, se tiene que ver con lo que identifica pues, al llanero sí y al mismo poblador de Lejanías. Podemos decir que el pensamiento político y económico de los habitantes de Lejanías se ve reflejado por el pensamiento de todos los habitantes del centro, ya que ellos, huyendo de la violencia de sus abuelos, de sus ancestros, llegaron a aterrizar en Lejanías y obviamente pues tomaron todo este pensamiento político, económico y todo su desarrollo se reflejó allí. Vigila las casitas. Posición crítica sobre la política educativa. Esta política va direccionada a enriquecer el saber desde lo epistemológico de las ciencias sociales, en aras de fortalecer la identidad, teniendo en cuenta que Colombia es un país diverso cultural y geográficamente. Se debe propender por enseñar las ciencias sociales con un sentido más humano, que le aporte a la aplicación de los acuerdos de paz y teniendo en cuenta todos los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad. También se debe fomentar en el estudiante que sea una persona crítica de su aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que ellos sepan visualizar lo que ha sucedido desde los años anteriores hasta la actualidad y puedan hacer un balance de lo que es bueno o malo en lo cultural, en lo político, en lo económico hasta la actualidad. Alternativas para cambiar o mejorar la política pública educativa. Se debe tener una formación democrática y comprensión para actuar en equipo. El profesor debe formar trabajos grupales donde se vea la opinión de cada uno de los estudiantes. Articular todas las ramas de las ciencias sociales en una sola para desarrollar habilidades como la discusión y el debate sobre temas sociales, suprimiendo estrategias como el dictado o la cátedra magistral. El proceso educativo debía adaptarse a la capacidad mental y a las necesidades del alumno, donde hayan propuestas novedosas como la observación del entorno inmediato, el acercamiento a documentos históricos y la comparación entre el pasado y el presente, donde el estudiante puede hacer una similitud en los sucesos o hechos en nuestras épocas atrás con las que actualmente están sucediendo. Las preguntas problematizadoras con el fin no solo de atraer la atención de los estudiantes, sino el objetivo de fomentar la investigación constante y generar nuevos conocimientos en la clase, donde el estudiante pueda dar su opinión acerca de las temáticas vistas. Gracias a la universidad y a nuestra licenciatura en Ciencias Sociales reconocemos el impacto que hemos generado en la sociedad desde nuestro perfil docente.